Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Inverso. Estamos aquí para quedarnos, amigos, claro que sí. Yo estaba saludando a la cámara incorrecta. ¿A cuál estabas saludando? La de allá. Pero es que sí eres la de allá. Sí, pero ahorita, pero en este momento estamos en plano general, supongo. No, ni siquiera estábamos porque no estaba ponchada esa, Cuando estaba está, solo cuando ponchada está la aquella. luz roja, estamos Ajá, en la... exactamente. ok. Cuando está Ahí la no luz- estamos. Ahí no estamos, ahí estamos en aquella, porque En esta. que ya no se ve en rojo. Bueno, nunca se va a ver porque está el teleprompter. Ok. Pero aquí están ustedes. Esta no se ve roja. No, porque tiene un problema de cables. Si quieres Mm. patrocinarnos y ayudarnos a corregir nuestro problema de cables, De Teclables. Claro. Ese es el ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ah, ok. Ay, Muy bien. ¿y Ese es el por qué problema me se lo más de fondo que tenemos. no. De los problemas cables. tenemos mucho, pues, pero hasta ahora de cables. Claro, Tus muy bien. problemas no son mis problemas. De hecho, en este caso son Son nuestros problemas. Bueno, ya Ahora sí es concentrémonos. esa. Hola amigos, bienvenidos Hello. a este... Ay, qué Ya raro. no es. No debí decirles que así se notaba que Ahora estaban es, ponchando ahora es. algo. No debí haber hecho eso. Bienvenidos al cuarto episodio de Inverso. Este capítulo me gusta mucho. Me gusta mucho el nombre de la Claro. lección para esta semana. Aprovecho este pequeño espacio para recordarte que estudies la lección de Inverso una vez más. Si no tienes la lección, escríbenos, mándanos un mensaje, una señal de humo o lo que tú quieras. Y nosotros te vamos a ayudar a poder descargar la aplicación para que veas la lección. lección. Está aquí, ok, ya. Porque tenía la confusión de que si era un lugar para ti o un lugar para mí. Pero ya vi aquí que es un lugar para mí. Un lugar para Es todos. para mí, para ti, para todos. Y me hace, Depende cómo lo y me escuches. gusta mucho, Y cómo lo me leas. gustó demasiado lo de un lugar para mí. Me hizo pensar, o sea, sin haber empezado a estudiar, me hizo pensar en el cielo, en primer lugar. Y luego de que estudio, me hace pensar en que es como mi lugar seguro. No sé qué dicen ustedes. Correcto. Sería una buena manera de iniciar el podcast. ¿Cuál es su lugar seguro? Cuando piensan en un lugar donde se sienten ustedes mismos tranquilos. El baño. Wow. El baño es mi lugar seguro. Mi hermana me funa todo el tiempo porque yo duro demasiado tiempo en el baño, pero el baño es mi lugar seguro. Seguro. fuerte. Hoy Sí, estás seguro. hablando... Sí, hoy tengo la lengua trabada. ¿Cuál es el tuyo? Uy, no sé. Yo creo que no tengo lugar seguro. Berro. Qué fuerte. Ya va, obviamente que el cielo. De la nada y que, amigo, ¿estás bien? Obviamente tengo que el dos lugares cielo. seguros. Obviamente que el del cielo y Ah, Que el cielo, O sea, vale. en el cielo no estás ahorita. no estaba ahorita. O sea, ¿cuál es tu lugar seguro en este momento Cuando histórico? tú te sientes Ok. agobiado Y y tú vas a un vas- lugar y tú te sientes así como, estoy tranquilo ahora. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, voy a El decirlo cielo. como en porcentaje. En porcentaje, Ay, ay, el 90% la iglesia. Ay, no. Para mí no Demasiado podría pastor ser. para Para mi mí no gusto. podría Bueno, ser no, la sí, es iglesia, la lo iglesia siento. para O sea, eso. tú, No lo tú podemos estás juzgar. agobiado y te vas para la iglesia. O sea, cuando estás sola. Ok, así sí, ok. Esa es la referencia cuando estás sola. Él dice, Porque- cuando yo estoy agobiado, yo voy para la iglesia, abro la puerta y me siento así en una banquita, Eso es sabroso, me eso pongo a sabroso. orar. Eso sí puede ser. me Eso sí pongo una puede ser, pero en la iglesia musiquita. gente me dio como cringe. Claro, No, a mí no me dio que a mí me da ansiedad. Yo que, ay, no. Claro, yo tengo la llave de la iglesia, ¿verdad? Entro, ¿verdad? Cuando está todo solo, me siento y empiezo como a reflexionar y me siento así como bien, porque siento como que la presencia de Dios está ahí. Ok, ¿y cuál es el otro 10%? El baño. No, elige lo único que hice el baño. Yo creo que mi 10% sería mi casa. Sí, mi casa, mi cuarto. ¿Puedes explicarlo del baño? No. Bueno, sí, vamos a darte la oportunidad de que expliques lo del baño. Bajo un contexto saludable. Lo que pasa es que en mi cuarto yo edito y trabajo, entonces ya eso no es mi lugar seguro. Ok. Cuando yo voy al baño, yo me pongo a ver reels y luego me baño y bañarse me da paz, entonces por ok. eso es mi lugar seguro porque es como mi momento de privacidad, lejos de trabajo y lejos de todo. Ok, sí puede ser, está bien aprobado. ¿Y tú, Stephanie? Yo ahora estoy pensando en eso. Porque, o sea, yo soy una persona extrovertida y normalmente sería raro que como persona introvertida. Y perdón. que extrovertida, yo, Stephanie. Hace unos capítulos dijiste que eras No, introvertida. discúlpeme. Yo dije, no, Que bueno. se me... Ay, no, no, no. Se te está pegando mi mal habla hoy. Los cables, se le cruzaron los cables. En fin, ustedes entendieron. Soy introvertida y como persona Introvertida. introvertida, dije. Ajá. Ah, te escuché extrovertida, perdón. No, introvertida. Normalmente una persona como yo quisiera estar solo. Sin embargo, mi lugar seguro siempre es con personas. Pero no cualquier persona. O sea, ahorita obviamente mi esposo es mi lugar seguro y donde sea que esté es genial. Tu paz. Y aparte Julie
que es mi mejor amiga, ella también es mi otro espacio seguro. Literalmente donde sea que estemos, que estoy con ella, me siento súper genial. Qué lindo. Yo creo que Iber no sabía que unas personas también pueden ser su lugar seguro. Estoy segurísima de eso. Sí, no sabía. Iber, ¿qué generación es? Iber, ¿qué generación es? Iber tiene 40 y cuántos Es años. boomer. Uy, nada más. Baby boomer. Tiene que ser millennial. me Millennial. considero No, él es millennial, él es millennial. ¿Cuántos años? No, no digas tu edad. Tienen que ser millennials. Es Sí. millennial. es Tú eres millennial. del 96, del 96 en adelante. Tiene ¿Yo puedo decirlo 31, es porque soy millennial. inverso? Pero eres del 96 en Soy adelante. el 93. No, eres millennial, eres un pelín más atrás. No, ¿En serio? sí, Baby millennial boomer. es el 96. Pero es como yo soy el equilibrio. Eres Entre una casi generación y millennial. otra. Eres Eres baby casi boomer. ¿Es baby millennial. boomer? ¿Qué es? Ok, Están producción, buscando- están Gregory. buscando el lo nombre. está Por buscando. favor, pónganlo en la pantalla. No le gusta que Gregory. No, lo digo porque es que las personas, y no me estoy metiendo con las personas de tu Gracias. edad, mira, ya nacidos entre 1900, no es Chamo, baby no leo boomer. nada, estoy Sí, ciega. no, es generación Z. No, generación Z somos nosotros. Nosotros somos Es No. generación X, nacido en Tampoco. Sí, soy 1965. generación Z. Ah, no. Sí, Eres- amplíalo, no le puedes No hacer puede eso. ser generación Soy Z. mi- Es generación millennials, X. millennials. Mira, ahí dice, No, millennial. Es generación X. eres baby boomer. Naciste en el 63. No, que es 63. Era tu abuelo ahorita. Chamo, yo conocí a alguien que nació en el 63 En hoy el- en y el se ve co- súper Eres joven. millennial, 93, es millennial, 93, es soy millennial. Eres Sí. millennial. Gracias. Ok. Lo digo, ahora Nosotros lo somos digo. generación Z. Yo no. Ah, no, yo sí soy Claro que generación es Z. generación Ustedes Z son de la que generación fuera Claro. Z. Sí. Wow, qué Nosotros somos impresionante. inversos. Pero, Claro. más, Yo pero también. más, ¿qué es lo que le sigue? Generación de cristal. Eso es No, otra cosa, esa corazón. es No otra digas eso cosa. así, Ah, por ok. favor. Pero, o sea, La en que le verdad, sigue a la generación Z. creo que ¿cuál ahorita es la generación Alfa. Alfa es la cosa y yo beta. Ah, Alfa. pero Era estamos una de influenciados esas. por ellos. Era creo. una letra Nosotros griega. estamos influenciados por ellos. Bueno, por Ellos eso. no tanto. Exacto, nosotros. Ujú. Ahora, a lo que iba, que Ok. me refiero a que, berro, nos desviamos durísimo. Sí, sí. Mi hermana también es mi lugar seguro, Julie. Por eso lo digo, porque yo estoy segura que yo hubiese esperado que Iber dijera que su esposa era su lugar seguro. Claro, pero es que no sabía que por las eso, por personas- eso lo digo. Ahora te pregunto, Claro, ¿tu porque esposa es es tu que ya lugar va, ya seguro? va. Hay que aclarar cuando... No, Claro, no, sí, no sí. armemos tramoyas aquí, No, no, conflictos. Un conflicto y duermo en la calle. Conflictos mentira. cómicos. Cuando salga este capítulo, No sé duermo por en la qué dije calle, tramoya, le mando qué una horrible. foto. No, lo que pasa es que, claro, no sabía que las personas eran lugar seguro porque normalmente la palabra lugar seguro no es... Ahora, persona segura, ¿no? No, No, no. 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 Bueno, mi esposa. Mi mamá y mi hermana son mi lugar seguro. Ok. Bueno, yo en personas tengo a mi ¿Y mi mamá. papá? En personas tengo a mi mamá. Ay, tengo otra persona. Tengo ¿Y? un amigo. ¿Sí? Sí, tengo un amigo. En personas tengo a mi mamá. Y en lugares tengo dos. Mi casa en general. Toda. De hecho, creo que Lil lo conoce. Rainer. ¿El esposo de Sara? Ese. Ah, sí, sí, lo conozco, es mi cuñado. Puedo continuar con lo Por que eso, estaba sí, diciendo. se continúa. En lugares, primero tengo mi casa y en segundo lugar tengo mi casa, que no es mía, pero es la casa de mi abuela en San Cristóbal. Y es como cada vez que voy para allá, es como, wow, me olvido de todo, me olvido del mundo. Solo déjenme estar aquí tranquila en mi hamaca, durmiendo. Qué Allá, rico. allá puedo dormir. Allá es impresionante porque tú facilito te puedes acostar a dormir a las 7:30 de la noche. Y al otro día a las 6 de la mañana estás así que, hola, buenos Pero días. es porque ya no hay nada que hacer. Dormí súper bien. Sí, hay mucho por hacer. Después dicen que Iber no me hace bullying. No, ahora, Escucha, mira, no. es ¿sabes para por los qué? que nos ven, ¿verdad? Que Quiero no no reírme, conocen, pero no está entienden. gracioso. No, Se escucha. acuestan a las 7 porque... No, lo que pasa es que como ya es un campo, oscurece relativamente temprano y no es como que no haya nada que hacer. Sí hay cosas que hacer porque hay internet, puede ser campo, pero hay internet. Porque Emily, no hoy hay estás gente, demasiado funable, men. Es Es que como allá es un campo, Ay, no. allá, o sea, la gente se va a ¿sabes qué? dormir muy No voy a- temprano, corta este ¿sabes? episodio, Gregory, que no salga de verdad. No es por ti, es por ahí. Yo me estoy riendo de ahí, la verdad. ¿Qué? Es por hice? su cara. No, porque claro. Ay, no. Llevamos como 20 minutos manguareando y nada que entramos en No, el no, tema. Ya estamos vamos en a el empezar. tema porque obviamente estamos Estamos hablando hablando de del un lugar seguro que tiene que ver con nuestro tema. Tiene de que hoy. ver con el tema de hoy. Pero si quieren ya lo conectamos de una vez. de Sí, por una. favor, ya, cortémoslo. Porque yo iba a dar una explicación muy linda, muy especial y Iber lo arruinó. No, Toma pero la idea. dilo. Iber no es tu lugar seguro. Definitivamente no. Bueno, Sí, vamos. Si Emily después quiere contarnos un poquito, pues nos cuenta un poquito más adelante. Pero mientras tanto, vamos a buscar todos nuestros. Bueno, el texto de esta semana es larguísimo. Súper es largo. Éxodo 25. Pero vamos a leer solo una partecita. Así que vamos directamente al versículo 8, donde el Señor hace
una maravillosa invitación hacia el pueblo de Dios y ahorita más o menos vamos a estar estudiando un poquito de eso. Dice así. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es muy lindo porque si nosotros buscamos el significado de la palabra santuario, encontramos que tiene el significado de un lugar de refugio o parecido a lo que nosotros estábamos conversando, un lugar seguro. Entonces Dios le estaba haciendo una invitación bien bonita al pueblo de Israel en ese momento porque Él quería hacer su lugar seguro. Y si evaluamos todo el contexto más interesante, y ustedes también pueden leer cuando tengan tiempo, más adelante en el libro de Éxodo, encontramos que el pueblo de Israel había pasado 400 años en un lugar lejos de su tierra, donde ellos habían estado normalmente, donde eran libres, y ahora ya no tenían la oportunidad de adorar a Dios como ellos estaban acostumbrados, sino que durante 400 años estuvieron influenciados por otra cultura, que pues no les permitía adorar libremente a Dios, y pues de alguna manera ellos fueron influenciados por esa cultura pagana como es conocido. Entonces, en medio de todo eso, el Señor quería darles una invitación al pueblo. Mira, yo quiero que ya no se sientan inseguros, yo quiero que ya no se sientan esclavos, yo quiero que ya se sientan libres, que se sientan tranquilos, que sientan confianza. Y además, quiero conocerlos y que ustedes tengan la oportunidad de volverme a conocer. Es muy bonita esa invitación que Dios hace. Y por eso precisamente creo que el título de lección, hay un lugar para mí. Porque Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, hay un lugar para ti, y no necesariamente se refiere a un espacio, un territorio, sino el lugar donde Dios está. Y bueno, ahora reflexionando en eso, ¿no? Porque justamente Emily me decía, yo no sabía que las personas eran un lugar seguro, pero obviamente Dios es una persona y también es un lugar seguro, entonces también pudiésemos comprenderlo de esa manera. Pero lo que decía también Stephanie es claramente, y estaba buscando por qué razón yo busco un lugar seguro, o sea, ¿cuál es la razón? Y a veces puede ser porque estoy triste, o puede ser porque estoy muy estresado por Mayormente creo algo. que es para encontrar paz, para encontrar la tranquilidad Claro, que se necesita en el momento. pero si necesitas paz es porque estás pasando por un momento tal vez de Claro, estrés claro. o abrumador. Entonces, me llevó a la razón por la cual Dios también quería estar allí. Obviamente, darle paz al pueblo, porque la presencia de Dios trae paz, pero también era que su pueblo, de alguna forma u otra, lo que comentaba Stephanie, era un pueblo infiel, o era un pueblo. Estaban mezclados también con la otra Sí, gente. que hemos tenido un pequeño error técnico, pero bueno, aquí estamos continuando. Voy a dar la idea que tenía ahorita, y era que eh, Dios, ya, ahora me perdí la idea. Pues, Ok, yo quiero mencionar algo. Cuando hablamos de culturalmente eso. mezclados, me gusta mencionar y recalcar que la cultura egipcia no permitía hacer y que los hebreos hicieran muchas cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer. De hecho, cuando Moisés habla con el faraón, que le dice la primera vez, mira, déjame que mi pueblo vaya a sacrificar, él dice, ajá, pero sacrifica aquí. Él dice, ajá, yo no puedo sacrificar las ovejas aquí porque eso va a ser sacrilegio para ustedes y nos van a matar. O sea que literalmente llevan 400 años sin ni siquiera poder hacer un altar y hacer un sacrificio. Y bueno, nada, ya, eso. Prosigue con tu No, idea. bueno. Y bueno, del ejemplo de Moisés, estamos hablando por lo menos, hablando un poco de la liberación, obviamente Israel estaba en esclavitud. Y de una forma u otra también las tablas de los 10 mandamientos era una revelación también de la presencia de Dios. O sea, no era como que era una forma de revelar el carácter de Dios y que ellos lo pudieran comprender, ¿no? Para Para poder ser, conocerlo. O para, sea, para conocerlo. es que en parte todos esos pasos que se hicieron antes de la construcción del santuario tenían ese propósito, ¿no? O sea, Dios te decía, mira, quiero estar en medio de ustedes, pero antes de eso yo también quiero que ustedes... ellos ya lo sabían, obviamente. Sabemos que durante muchos años todas esas leyes que estaban escritas se sabía, pero debido al deterioro de la humanidad por culpa del pecado, fue necesario pues que se escribiera en piedra lo que Dios ya había dicho. Sin embargo, esa era una manera de renovar el pacto con ellos y recordarles quién era Él, para que ellos lo mantuvieran presente en su corazón y así poder seguir con ese proceso. Y la misma lección dice algo clave para esto, porque Él dice, quiero habitar en medio de ustedes, o sea, no al lado de ustedes, no en una esquina, en medio. O sea, quiero que yo sea el centro de su vida. ¿Y cómo tienes a una persona en el centro de tu vida si no tienes ni idea de lo que significa su amor, de lo que significa lo que es Él, lo que Él quiere para nosotros?
Y precisamente él quiere que no lo tomemos a él como un juego, sino que sea lo primordial. ¿Sabes que el segundo día de... Me gusta mucho el segundo día de la lección de esta semana. El título es Quiero vivir contigo. Una parte abajo donde dice justamente lo que estás diciendo, de que era complicado que el pueblo tuviera como una relación con Dios si prácticamente como que no lo conocían, no sabían cómo era vivir con él. Ahora hay una parte, que es a lo que voy, que dice, él iba a acampar en medio de las tiendas de los israelitas para que la presencia del Dios invisible estuviera con ellos. Para que la presencia visible del Dios invisible estuviera con ellos. O sea, de cualquier forma, la carpa en medio de la cuestión era simplemente el hecho de que estoy aquí contigo ahora, aunque no me puedas ver. Y hoy en día también considero que es así. Quizás no tenemos un santuario físico al cual vamos, que podría ser la iglesia, ¿no? ¿Sí? Similar, pero no lo mismo. Bueno, lo que Bueno, pasa o es sea, que el santuario representa otra cosa, ¿no? Bueno, Exactamente. Claro, pero Es algo que vamos a hablar ahorita, de hecho. lo en la vamos a hablar lección. ahorita, pero para tal vez no perder la idea de que la iglesia pudiese ser, en el sentido no tanto estructural, Sino de ir a encontrarse sino con... con el sentido del santuario, Exacto. que era la adoración en ese momento. O sea, la iglesia también se convierte en un lugar de encuentro con Dios y un lugar de adoración. Entonces, El por punto, ahí el, podemos el meter punto, el asunto. sí, gracias. El punto es que él nos dice eso mismo hoy en día nosotros. Y bueno, nuestro santuario debe estar aquí, ¿sí entiendes? En el centro de nuestras vidas. Y lo bonito es que no importa que no sepamos cómo vivir con o sin, lo importante es que aún así Él está habitando. Y sabes Si que le damos el permiso de que habite, obvio. y tomando tu idea, la lección ahí, justo en esa misma parte de la lección, ese el día domingo, si no me equivoco, Sí, es lo mismo. al final menciona algo también interesante. Saben que con respecto al santuario, Dios no solo dijo que quería habitar y lo colocó él, sino Él que le mandó a que ellos lo hicieran. sino que él hizo partícipe a a los israelitas en ese trabajo. Y la lección lo enfoca de esta manera y me pareció bonito. Que, o sea, Dios quería que ellos entendieran que él los aceptaba como eran, llenos de pecados. O sea, en medio de todo eso, o sea, pecadores, seres imperfectos, estaban trabajando en una obra perfecta, porque nosotros encontramos en el mismo capítulo de Éxodo 25, en el versículo 9, que era un diseño de algo que estaba arriba en el cielo, que era lo que se quería hacer Y aquí en aparte la que tierra. Dios fue súper específico con todo como, o sea, esto va a ser de este color, las medidas de esta, es esto, las telas van a ser de tal modelo, todo. O sea, Dios creo que se pasó de perfecto. Y no lo digo de forma de mal ámbito, sino lo digo de que no dejó ni descuidó ni un solo detalle para que en verdad como que se viera la broma. Y al final de ese día, para que sigamos con lo que estamos hablando, dice, Dios quería que los israelitas supieran que siempre serían bienvenidos en su casa, sin importar lo que hubieran hecho. Muy lindo, muy Y lindo. yo, wow, o sea, de verdad, qué bonito es mi Dios. Sí, bueno, no, a mí obviamente también esa parte me llama la atención porque Dios era Dios, o sea, Dios podía haber dicho, bueno, yo soy perfecto, ¿verdad? La mejor forma de hacer algo perfecto es que Él, siendo perfecto, lo haga. Exacto. Voy a poner un santuario, y milagrosamente aparece el santuario y todos de una forma u otra, bueno, adoran o se adaptan más o menos a las normas y a las reglas. Creo que la participación te hace identificarte con tu creador. O sea, en este caso, que Dios le está dando participación a un pueblo, como decía Stephanie, que había mostrado infidelidad a Dios, de cierto modo había adoptado algunas costumbres y como que Dios le está dando parte de algo perfecto. Ese detalle yo creo que es clave también ahora mismo. Cualquiera puede pensar y decir, bueno, me siento indigno, me siento imperfecto, he sido infiel a Dios, pero sin duda alguna, sí, bueno, tal vez puedes escuchar esto y sentirte así. Esta representación del santuario dice que Dios le dio participación y fueron parte. Entonces yo creo que esta identidad de Dios habitar con nosotros, estar con nosotros, también te incluye o nos incluye a nosotros en una vida de infidelidad y tal vez puede ser una vida alejada de Dios. Dios dice como que la única manera
de que podamos sentir su presencia, es que también formamos parte de eso que Él está mandando a hacer. Saben que eso me hace pensar en una pregunta que lo hice en la lección y también quiero compartirlo con ustedes que nos están viendo para que respondan lo que creen. Y es porque un Dios que puede tener su presencia en todos lados necesitaría una presencia visible en medio de nosotros. O sea, porque este hecho, porque sería necesario, Él siendo invisible, pero que por supuesto puede estar presente, necesita una presencia en medio del campamento que sea visible. Una pregunta. No sé qué creen ustedes, ¿por qué creen que esto era necesario? Bueno, yo voy a responder con un ejemplo Ok, que me pasó. Una vez, bueno, de hecho fue la primera vez que yo fui a los Estados Unidos. Apenas llegué a un lugar y alquilé un vehículo. Pero en Estados Unidos todo se maneja con GPS. Y yo tenía una tablet, no tenía ni siquiera teléfono cuando llegué la primera vez. Y la persona que me alquiló le dije, mira, yo no tengo cómo dirigirme, o sea, a dónde voy. Más o menos sé de dónde voy, iba a una distancia más o menos de 4 horas. Entonces, bueno, estaba medio perdido. Le dije a la persona, mira, necesito que me ayudes a buscar algo para ubicarme, porque tengo una tablet, no tiene internet, no tiene nada. Y entonces, él me dio un aparatico que lo utilizaban allá hace mucho tiempo, y era como que tú colocabas las coordenadas de la cuestión. Entonces, yo puse las coordenadas, pero yo, o sea, ni papa. O sea, en mi vida yo había visto una cuestión así. Pero lo puse como para ver. Llegó un momento que se me descargó y se hizo de noche. Entonces estaba perdido. Entonces me quedé como en un semáforo. Después del semáforo seguí andando como para ver si ubicaba una bomba, una gasolinera y tal, y no lo encontraba. Y en eso empecé a ir como, me metía como en el hombrillo porque no sabía si continuar o me quedaba parado. O sea, estaba así como perdido, como indeciso. A Y la en, intemperie. y en ese momento, cuando estaba como metiéndome en el hombrillo y volviendo ahí, me prendió las luces de la policía. Bueno, para resumir el cuento, bueno, me multaron y tal, y la persona me preguntó y tal. ¿Por qué lo comparo con la pregunta que estaba diciendo? Porque obviamente yo siento que si no está la presencia de Dios, es como, el santuario es como un lugar, por decirlo así, representativo, y cada cosa te lleva a un lugar, o te lleva a una función, o te lleva a algún plan. Entonces es como cuando tienes un GPS, si no tienes la presencia de Dios, te pierdes. Entonces el lugar, como lo que me estaba pasando a mí, no tenía el GPS y me perdí, pero X. Pero ahora en el santuario, cada una de las cosas que representan a Dios, te llevan a Él, te llevan a su presencia. Entonces no te sientes perdido. O sea, estoy aquí, pero ¿qué es esto? No, es como que Él hizo cada cosa para ir a su presencia y que podamos entender eso. y que es justo ahí donde quería llegar, porque eso justo nos habla de lo que dice el día lunes en la lección, eh, donde vemos que el santuario, más allá de ser un lugar que en ese momento pues tenía un simbolismo especial, que después ahorita lo mencionamos, era un lugar que quería guiar a cada uno de los hijos para que llegaran al punto seguro, que es ir al cielo. Y el santuario tiene un simbolismo interesante. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora sobre cuáles eran esas partes, que más o menos era cómo se veía el santuario. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, porque sé que no todos los que nos escuchan son adventistas y han tenido la oportunidad de estudiar sobre el santuario. Ustedes pueden estudiar un poquito más en el Éxodo 25 que les mencionamos. Y Sigue. creo que también en algunas partes de Levíticos. No tengo ahorita el texto, se me fue. En Números capítulo 4 nos menciona un poquito de las reglas sobre el santuario. Creo que en Levíticos también, pero no recuerdo el versículo en este momento, pero ustedes también pueden aprender un poquito del santuario en esos capítulos. Sí, lo que iba a decir para ya entrar en hablar sobre los materiales, las cosas que vienen adentro del santuario, el significado de las funciones, todo de ellos. Producción, esta producción que está acá, para que pongas, no sé si puedes poner alguna imagen del santuario para los que para los que nos ven y no son adventistas, para que más o menos lo visualicen. Bueno, producción, si anotas este segundo exacto, yo meto unas imágenes del santuario. Listo. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a los elementos del santuario. Sabes que cuando hace rato venía conversando con un amigo de la iglesia, que leí la cola de acá,
estábamos conversando sobre eso y yo creía que en el atrio, porque, ok, para los que no saben, el santuario se divide en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces yo creía que en el atrio habían 3 cosas. Y resulta que veníamos discutiendo porque yo le decía, es que ahí estaba tal cosa. Y él, no, eso no estaba esto. Cuando de repente yo le digo, busca la lección, ahí dice, no, Emily, nada más habían 2 cosas. Al final los 2 estábamos mal. Pero bueno, vamos a hablar acerca del atrio. En el atrio estaba en primer lugar, yo me imagino que así entrandito, en el atrio podían estar todas las personas del pueblo, ¿sí? Ok, por si acaso. Si digo algo mal, me corrigen. Y en el atrio estaba el altar Sacrificio. el altar de sacrificio, ¿verdad? Donde llevaban el cordero y lo mataban. Y estaba también la fuente. O el La lavacro. fuente, el lavamanos, ¿qué más? ¿Qué otra? Yo me la imagino como una fuente, la verdad. Pero bueno. Y ahí era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de continuar a la siguiente parte. Y estas 2 cosas tienen un significado, porque Dios es tan perfecto que todo lo que hace tiene significados. Desde el principio, el altar, donde se hacía el sacrificio, sí, es que me confundo Sí. con las palabras. El altar era donde demostraba el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿ok? Y ahora luego, donde se lavaban las manos, hace como la comparación o algo así, de que vendría siendo el bautismo, ¿ok? Que todos debemos, luego de aceptar el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, debemos como que sellarlo con el bautismo. Amplíen el tema y seguimos. Sí, ustedes pueden estudiar un poquito más sobre este tema porque realmente esto es algo bastante profundo y quizás hay algunos simbolismos, cosas que no tenemos como el tiempo para explicarlos todos aquí en el podcast, ¿no? Pero ustedes pueden ir a Éxodo capítulo 27 y ahí vamos más o menos a mencionar lo que habla Emily sobre el altar del sacrificio, donde el sacerdote, pues como lo dijo Emily, sacrificaba un cordero. Y bueno, ahí también sacrificaban, había un montón de sacrificios durante el año, la verdad. Pero todos estos sacrificios tenían un solo fin. Y era el derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre era el que permitía que el pueblo pudiera expiar sus pecados a través de la sangre. Entonces, desde el principio, encontramos en la Biblia diferentes momentos donde se hace un derramamiento de sangre. Lo hablamos al principio en el primer capítulo, si no me equivoco, cuando hablamos de Adán y Eva, que murió un cordero para que Adán y Eva pudieran estar cubiertos de sus pecados. Y a partir de ese momento en adelante tenía que morir alguien para que entonces nosotros pudiéramos ser libres. Y precisamente es durante mucho tiempo antes de que Jesús muriera, todo ese tiempo hubo una imagen, un símbolo de lo que iba a pasar cuando Cristo muriera. Y cuando por fin Él muere, su sangre hizo que ya estos sacrificios anteriores ya no fueran necesarios, porque había muerto la única persona que podía o tenía la sangre necesaria para poder librarnos a nosotros de todos los pecados que nos culpaba. Sí, bueno, obviamente a mí me llama la atención porque cuando hablamos del santuario y de alguna, es como, o sea, es como englobar, por decirlo así, la Biblia en los aspectos, porque aparece el simbolismo de lo que es la oración, aparece el símbolo del sacrificio de Jesús, aparece el símbolo también de la expiación de los pecados, o sea, cada uno de los aspectos que aparece en el santuario o representados en el santuario nos llevan a poder comprender el plan que Dios tiene. Y eso me dice como que, wow, Dios había diseñado o diseñó un santuario y todo conecta. O sea, es una cosa impresionante como todo tiene sentido, como de alguna forma u otra podemos irnos a la Biblia y cómo conectar la Biblia con ese aspecto. Y eso a mí me llama mucho la atención. Cuando hablamos del santuario, voy a corregir algo que dijiste hace un ratico, el lavado, el lavacro, creo que se El decía. lavacro. Sí, no es una representación directa del bautismo, es una representación directa de cómo la sangre de Jesús lava nuestros pecados y nos limpia. Uno por ese lado. Dicho por el comentario bíblico adventista, lo acabo de leer y buscar. Pero vamos a ver la Este, lección porque creo que la lección es otra cosa.
Eso hice el comentario bíblico adventista. Y por otro lado, toda la Biblia es un conjunto de historias que hablan del plan de Jesús de salvarnos y podemos hacer un estudio muy amplio de eso, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Pero el punto es que cuando llegamos al santuario celestial, hablamos y mostramos también cómo ese plan que ya estaba instaurado se repite porque ahora Jesús ya murió por nosotros y Él está ahora lavando y abogando por nosotros allá en el santuario celestial. Entonces era una representación gráfica de lo que iba a pasar en el Claro. futuro y la forma de salvar a los que estaban en ese momento antes de la muerte de Jesús. Bueno, ahora Bueno, mira lo que- además de lo que dice el comentario bíblico, para ahora sí más o menos dar la idea, o sea, nosotros entiendo por qué la lección lo enfoca en el aspecto que mencionaba Emily, y es porque estamos hablando de que en el lavacro había agua. Y cuando vamos a Juan, capítulo 3, versículo 5, nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces está haciendo un simbolismo directo en ese punto sobre o sea, lo que hace el Espíritu Santo o lo que hace el bautismo en nuestra vida, de alguna No, manera. claramente, pero no era la interpretación literal, es un simbolismo. No, claro, es que todo lo que estamos mencionando Exacto. es un símbolo interesante de cómo el santuario quizás, o sea, porque no es exactamente así realmente. Exacto, es una interpretación. Esta es una manera de dirigir la temática, porque me parece bonito como lo dice la lección de alguna manera. Es como el santuario nos guía a nosotros a Jesús. De hecho, si seguimos el recorrido, podemos entrar a la segunda parte en el lugar santo. Bueno, ¿Verdad? Nos quedamos aquí en el no, es atrio. que realmente voy a dar un comentario general por el asunto que se presentó del comentario bíblico y la lección. Porque realmente el lavabro, lavacro, perdón, lavabro, gracias, representa la purificación de pecado. Entonces, Una última cuestión, rapidito. Hay un video de esto muy largo en YouTube, como de 3 horas, en el canal de Hugo Oriental, que es del pastor David Blanco, así que en cualquier cosa, posiblemente dejemos el link por aquí abajo, que da una capacitación muy grande y extensiva del santuario. Listo, prosigue. no, bueno, era que el lavacro representa la purificación del pecado. Y obviamente al hablar de un simbolismo, creo que el simbolismo más directo con respecto al agua, en este caso, Sí, hablando del agua. hablando del agua, es el bautismo. O sea, Sí, porque, o sea, no estamos hablando de lo que realmente significan las cosas, sino estamos hablando de la dirección espiritual, de alguna manera, la interpretación espiritual que le estamos dando al Ya. santuario. Ya. Continuamos. Sí, sí. Antes de continuar, Eli dice, a continuación estaba la fuente, un lugar que usaban los sacerdotes para lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Los israelitas, un reino de sacerdotes, cruzaron el Mar Rojo, un lavado simbólico en el camino hacia la tierra prometida. También nosotros debemos ser bautizados con agua y con el Espíritu si esperamos entrar en el reino de los cielos. Que fue lo que dije ahorita. Realmente toda la Biblia tiene una correlación a nuestro plan de salvación y podemos ver cómo se encuentra en muchos casos un simbolismo a eso directamente Correcto. en casi todas las historias bíblicas. Y bueno, eso. Vamos al lugar santo. El lugar santo me gusta. Sí, me parece que es como bonito. Estaban las 3 cosas las 3 o 2 cosas que me gustan. 3, ¿viste? Es que me confundo. En el otro había una sola, ¿verdad? Dos. 2. En el primero. El arca, no, en el Ah. lugar santísimo. En el lugar santo. Ajá, bueno, en el lugar santo que había estaba la mesa con los panes de la proposición, que Ujú. era el maná, ¿ok? Ahora yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Ese pan permanecía allí todo el año o Dios lo cambiaba todos los días? Bueno, creo que Se me Yo fue sé el que en algún ley. momento Eso se los cambiaba, levitas se lo eso comían, es- pero no sé en qué contexto. ¿Se lo comían? sí, pero Bueno, yo no sé. ese es bueno, otro. lo más Vean el video de interesante- Davis. No, Ya. lo más interesante es la representación, Sí, porque la referencia directa es que Jesús es el pan de vida. bueno, Entonces, pero la representación más directa es eso, pues. Sí, aquí decía que pondrás para leerlo así, ahora sí textualmente, en Éxodo 25, versículo 30, dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, creo lo que, cambiaron. no sé si se cambiaba, tengo que buscar, no voy a decir hasta que no lo busque, déjenme que lo busque primero. Ok, pero mientras tanto voy a continuar. Ok, ahora, ¿qué significa o cuál es el símbolo de la mesa de la proposición? Vamos a decirlo como así, como de forma actual, ¿no? Es la palabra de Dios, la cual nosotros debemos
tener cada día, experimentar cada día, ¿ok? Así como se cambiaba constantemente, también nosotros tenemos que estar buscando. Ahora, ¿qué otra cosa había en el lugar santo? El candelabro de oro, con 7 candeleros o con 7 velitas, ¿verdad? Que en este caso simboliza la luz de la verdad del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios compartía a través del Espíritu Santo. Y un poquito más cerca del lugar santísimo estaba el altar del incienso. Y este es el que más me gusta de todos. El altar del incienso, me cuesta mucho decir altar e incienso en la misma frase. El altar del incienso representa la intercesión de Cristo que se mezcla con las oraciones del pueblo de Dios. Ahora, el significado o el simbolismo del incienso encendido, saben que cuando uno prende un incienso sale un humo y también un olor así rico, es que el incienso encendido eleva hacia el lugar santísimo hasta la presencia del mismísimo Dios. O sea, que nuestras oraciones son elevadas a través Listo. de... ¿Lo conseguiste? Ya investigamos. Tengo la respuesta. Aquí en Levíticos capítulo 24, versículo 8, dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Entonces entendemos que lo cambiaban semanalmente, o sea, cada sábado, que en ese momento era conocido como, o todavía sigue siendo conocido, pero en el pueblo judío, cuando hablamos de día de reposo, nos referimos al día sábado, donde todos los sábados era cambiado este pan. Y eso le agrega un simbolismo más interesante todavía a esto, y es que la palabra de Dios o el estudio de la Biblia o lo que nosotros tenemos nuestro encuentro para conocer a Dios no puede ser algo que ya escuchamos hace un año, no puede ser algo que se me fue la palabra, reciclamos, sino que debe ser continuo, constante y es importante para nuestra vida espiritual y sobre todo para ese plan de salvación. Y uniéndolo, por supuesto, para poder obviamente leer la palabra de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que es súper clave. Y sí, bueno, ya dije las 3 que estaban en el lugar santo. Mencionaste Sí, ya. La mesa de los panes, ya les expliqué. La mesa de los panes, el altar del incienso, que estaba un poquito más cerca del lugar santísimo, y el candelero de oro que tenía las 7 velitas, las 7, aquí dice... Lámparas, sí, los 7 candeleros. Bueno, van a decir No, algo iba a sobre preguntar el si lugar podía santo. leer lo que decía el comentario bíblico, pero vamos a proseguir con el lugar santo. No, bueno, si quieres leerlo, pues. Bueno, y pondrá sobre la mesa, dice el versículo 30, y el comentario bíblico dice, el versículo 30 de Éxodo 25. El pan de la proposición consistía en 12 panes renovados cada sábado. Los panes que se sacaban eran considerados sagrados, y los comían 650 sacerdotes en el lugar santo. Estos panes, según Levítico 24, 5 al 9, estos 12 panes constituían una perpetua ofrenda de parte de las 12 tribus, en señal de la gratitud por Dios por las bendiciones recibidas diariamente de su mano. En el sentido más elevado, este pan señalaba a Cristo como pan espiritual. ¿Saben qué? Conectando un poquito con lo último que mencionó Emily, conseguí una cita bien interesante con respecto al significado del incienso. Este es mi favorito. De verdad, es mi favorito. Encontré una cita en una escritora que nosotros leemos bastante, que se llama Elena de White. En uno de sus libros, ella dice esto, y bueno, es un poquito larga, bueno, no es tan larga, pero se los voy a leer porque realmente me parece interesante. Dice: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su justicia perfecta, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Interesante. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador a través de quienes los pecadores podían acercarse a Jehová, y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Y lo menciono precisamente porque parte de ese proceso de ese camino recorrido que nosotros tenemos en el plan de la salvación, aparte pues, de hacer nuestra parte en la lectura de la Biblia, pues recibir la influencia del Espíritu Santo y orar, por supuesto, a Dios, es interesante cómo el Señor Jesús siempre es una clave importante en medio de todo ese proceso. Porque si sus méritos, como mencionábamos en uno de los capítulos anteriores, sin que Él nos cubra, nada de lo que nosotros podríamos hacer o lo que hagamos valdría. Y Él, a través de esa representación del incienso, nos muestra
que Él viene a mediar por nosotros, está justo al frente de esa otra pieza importante o mueble importante que encontramos en el lugar santísimo, donde nos muestra, o donde le muestra al Padre, mira, escúchalo, óyelo, porque mira, aquí están las marcas de que yo morí por Él y yo aquí estoy en representación de lo que Él dice. Claro. Tú sabes que eso me hace pensar que la experiencia del santuario y lo que estábamos comentando de nuestro lugar seguro, o sea, la experiencia del santuario, yo creo que sea en la iglesia, sea en un templo, sea en un rincón de la casa, o sea, lo que sea, es mucho más que un culto, ¿sabes? Mucho más que un lugar para hacer algo, sino que debe convertirse en un refugio. O sea, porque realmente eso es lo que se está convirtiendo en el santuario. Es un refugio donde llegas allí y parece que todo se detiene, o sea, hay paz. Llegas allí y llegas afligido y hay como un sistema para que salgas libre de culpa, libre de estrés, libre de preocupación, todo se disipa y eso nos hace entender que la adoración nos conecta con Dios, nos reconecta con Dios. Entonces, el incienso y cada uno de estos símbolos, estos detalles, orar. ¿Qué hace la oración? Nos conecta con Dios. Su sacrificio, entender su sacrificio en la cruz, nos conecta con Dios. ¿Qué más? El Espíritu Santo, la luz del mundo, o sea, todo eso se convierte en un lugar para reconectar con Dios. Y eso es parte de lo que obviamente comenta el título, ¿no? El lugar seguro, estar ahí, la presencia de Dios, yo creo que es el mejor lugar seguro. Por eso dije el cielo. Y Ujú. usando lo que... Él ni siquiera sabía que era un lugar seguro. Sí, sí, él y que todo estaba planeado desde el inicio. Voy a repetir lo que dije porque tenía el Lo micrófono tenía aquí. súper Él ni planificado para siquiera- este momento. Él ni siquiera sabía que era un lugar seguro, así que no le crean. Todos los hombres mienten. Bueno, Menos Jesús. Jesús no te miente, qué bello. Continuemos. bueno, ok. Eso se sintió personal, ¿verdad? No, bueno, estamos hablando del santuario. Ok, vamos a liberar las tensiones. Reconéctate. Vamos a liberar las tensiones. Ok. Saben que todavía falta una parte por explicar, pero no quiero explicarlo yo ni nosotros. Porque como ustedes saben, inverso no es un repaso de la lección. Así es. Y llevamos rato Ujú. repasando la lección y no es la idea. Verdad, vayan a estudiar, Entonces, vale. ahora quiero que justo en este espacio ustedes busquen y vayan a la lección al día Martes. martes, ¿sí era el martes? Sí. Ah, no, lunes. El día lunes. Y escriban por ahí cuál es el simbolismo en base a la lección. ¿Qué es lo por que falta? supuesto, ¿Qué es lo que falta? en base al mueble que falta y a la última sección, como lo Emily, el lugar santísimo que había ahí, qué significaba y cómo crees tú que eso te puede ayudar a ti a acercarte a la salvación. Ahora, ¿Sabes qué? Al final de todo, disculpa, lo que más me no te encanta... disculpo, Ok, te perdono. dale. Lo que más me gustaba de todo, o sea, el santuario era como un proceso. Y lo que más me gusta que de todo el proceso es que al final todo te lleva a la adoración. A la adoración. Y la adoración nos hace sentirnos tranquilos. La adoración, llevar nuestras cargas a Jesús y adorarlas mediante Él puede ser nuestro lugar seguro. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí, de hecho hay varios estudios, no sé si tienen uno más específico, pero la lección menciona uno interesante que habla sobre que las personas que normalmente son religiosas o que acuden a cultos y no sé qué, de alguna manera tienden a estar más libres de lo que es la ansiedad, la depresión y de esas Ah, sí. de esas Sí lo vi, fuertes sí lo vi. situaciones mentales, debido a que la adoración de alguna manera tiene la capacidad de nosotros darnos liberación. De hecho, cuando yo canto, por más molesta que esté, triste que esté, yo me siento súper tranquila. Entonces, de alguna manera, el practicar pues la adoración a nosotros como creyentes pues nos ha ayudado muchísimo y también de alguna manera creo que puede ser una influencia positiva para cualquiera que lo intente. Entonces, realmente lo que Dios busca hacer con nuestra vida es sano para nosotros en todos los aspectos. Qué bello Dios, lo amo demasiado. Mira, quería preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han pensado que nuestras acciones tienen algún o repercuten en el cielo o tienen algún eco en el cielo? Sí.
¿Sí? Sí. Berro, nunca lo he pensado, ¿viste? ¿Nunca lo has pensado? No. ¿Es sarcasmo? No, en serio. O sea, Emily, por favor. bueno, nunca lo he Pero di lo que pensado. Todo hagas. mal. No, Sí, era, o sea, era si lo habían pensado. Va a Yo decir como- obviamente lo he yo no. pensado. Va a decir como dice la profe Guillermina en Nirgua, di lo que vas a decir y cállate, o siéntate, algo así. Sí, dice. sí. No sé, no, nunca no lo había Fan de la pensado. profe Guillermina. Bueno, yo siempre lo he Pensé que pensado. es así como que Creo que es la consecuencias, algo así. profe Yo, Guillermina que obviamente. No, o sea, yo siempre lo he pensado. Di lo que vas a decir y cállate. O Así lo dice. siéntate, ¿no? Bueno. No, Mira, no, algo yo- así, pero el yo punto sí- es que cuando vas a hablar algo vayas al Ajá, punto y ya. Bueno, Sí. yo sí lo he pensado, El punto, pero muy bien. ¿sabes? Porque para mí hay una imagen desde muy pequeño que siempre mantengo y es como que cuando Jesús venga va a haber una pantalla plana como con todas mis acciones y Como todo. esa. Sí, a como todos esa. nos dieron a entender eso de pequeños Sí, y no a sé Sí, todos por es qué. verdad que se va a Entender eso. pasar la película de tu vida. Entonces, la película de tu vida. ¿Qué te dicen eso? Sí. Bueno, que realmente debe ser como un cortometraje. Un cortometraje Lo que pasa todo es que- chimbo Lo que pasa es que latinoamericano ahí, creo todo que nos dicen eso piedrero. es por una cita que dice Elena White en El conflicto de los siglos, que habla sobre que, o sea, Sí, como que en el tiempo como... vamos a ver cómo pasar delante de nuestros ojos nuestra vida o algo Sí, así, sí. nuestras acciones pasadas, Bueno, algo así menciona. el tema es que, obviamente que este tema del santuario, aparte que tiene todos los simbolismos que nosotros estamos hablando, hay una figura principal, ¿no? Sin esa figura yo creo que el santuario tampoco tendría No de cobra cierto sentido. modo sentido. No cobra sentido, Y, totalmente. y bueno, claramente estamos hablando del sumo sacerdote. ¿Sí? Jesús, tan bello. El sumo sacerdote. Y hago la pregunta de que si tiene eco, bueno, porque él ahora mismo en esa función de intercesión por el mundo pecador, o sea, está ahora intercediendo por nosotros, ¿no? Entonces, hasta en eso o hasta en ese detalle tenemos que tener claridad de qué está haciendo Jesús, porque hablamos de que sí, Jesús es cercano, está con nosotros, pero ¿qué función cumple la intercesión ahora? Yo creo que en parte es lo que estamos mencionando desde hace rato, ¿no? Jesús obviamente quiere que nosotros nos sintamos a Él como nuestro lugar seguro. Y de alguna manera, esa es en parte de esa función de la intercesión, porque de alguna manera, si Jesús no hiciera eso, obviamente sintiéramos terror, nos sintiéramos súper separados de Él, porque la intercesión nos permite conectarnos con Él, porque Jesús es el medio entre nosotros y el Padre. Entonces, en medio de eso, Jesús nos muestra a nosotros o nos da un sentido de protección. Vale, y ahora sí todo cobra sentido la pregunta que dice, ¿cuál es el eco en el cielo? ¿Cuál es nuestra función? Porque si tenemos la característica de que Dios le dio en ese momento a su pueblo para que participaran de lo que estaba, de la construcción del santuario, de lo que estaba pasando, ahora mismo, ¿cuál sería? Ya sabemos cuál es el accionar de Jesús, ¿cuál sería el accionar de nosotros? Sabes que yo tengo un tema doctrinal bastante complejo con eso y me voy a meter en líos en este momento, pero quiero que me corrijan ustedes dos en No te específico. metas en lío con tan poco tiempo. No, es algo sencillito, que cuando yo estaba pequeño, no sé por qué, no es algo que me hayan enseñado mis padres, pero sí es algo que escuché en la iglesia, que era que Jesús estaba revisando nuestras actitudes cotidianas y que en algún momento él iba como a decir, bueno, queda salvo o deja de estar salvo, pero que eso iba a ser en algún momento, entonces que nosotros siempre teníamos que portarnos bien, porque capaz y si en ese momento estaba pasando por mí y me portaba bien, yo quedaba salvo, pero capaz y no me estaba portando bien justamente en ese momento y no quedaba salvo. Yo creo que te lo Entonces, dijeron para que te portaras bien. es muy probable, pero necesito una aclaración doctrinal en este momento de eso, si hay una posibilidad. Bueno, o sea, Si no, vayan a verse el video de David. o sea, de alguna manera, quizás lo entendemos más en el aspecto de la gracia. O sea, que hay un límite para todo, ¿no? De alguna manera. Entonces, quizás algunas acciones, más yéndonos a la vida de Saúl, por ejemplo, algunas acciones que cometió Saúl, más que porque Jesús mismo lo estaba juzgando a él como, ya, te saco, ya te vas a perder. De alguna manera hay algunas acciones que nos llevan a nosotros a desconectarnos por completo de Dios y volvernos un corazón de piedra como lo fue Saúl, que profanó contra el Espíritu Santo y ya nada de lo que podía hacerlo volver lo hizo reaccionar. Ok. Entonces, de alguna manera, quizás algunas acciones de nosotros pueden alejarnos de Jesús a tal punto de que ya nos perdemos, o incluso la misma muerte, entre otros aspectos. Ok. Bueno, mi respuesta
hay un texto, lo estaba buscando justamente en Mateo, en el capítulo 12, versículo 31, que habla que el pecado imperdonable, en este caso, es la blasfemia contra el Espíritu Santo o el rechazo continuo al Espíritu Santo. Eh, y, ¿Y por qué te hablo de esto? Porque alguien puede pensar que está cometiendo una mala acción y bueno, no tiene perdón. Pero realmente de eso se trata la intercesión, ¿no? De que si tú te arrepientes, Tienes el perdón. tienes el perdón y hay Correcto. gracia. ¿Hasta cuándo hay gracia? Bueno, Hasta que entonces él... aquí es donde estaría el punto. Yo creo que el punto de la gracia es un rechazo constante al Espíritu Santo, en este caso. También bíblicamente hay un tiempo donde la gracia se acaba y se termina. Entonces, este, posiblemente lo que estaba ocurriendo, y también me ocurrió a mí, era meternos un poquito de miedo para que nos portáramos bien. ¿También te pasó lo mismo? Esa es mi Sí. respuesta a, Qué a peligro. tu pregunta. Pero, Creo que eso pero no lo sin duda dijeron casi alguna, todos, sí, ¿no? yo Que creo que eran todos. adventistas Pero chicos. sin duda alguna, nuestras acciones tienen algún efecto, ¿no? En lo que Consecuencias, por está supuesto. pasando en el cielo y en la intercesión de Cristo. Ahora, ¿hasta qué punto? Bueno, hay un juicio final totalmente. Entonces dirán, oye, Elí rechazó constantemente, continuamente al Espíritu Santo. O sea, siempre él estaba allí, tal, pero fue tan directo que ¿para qué gracia si la rechazó? Claro. ¿Dónde abunda la gracia en alguien que rechaza en ese sentido? O rechaza tanto continuamente. Entonces, creo que ahí es donde está más o menos el detalle. Pero yo siento que tendrías que ser una persona, como decía Stephanie, que endurezca como su corazón hasta el punto de que No ya... permitas ¿Ah? que Dios influencie en tu vida. Te Exactamente. estoy Entonces, complementando. al punto hoy es, hay oportunidad. A hoy. Si el pueblo siendo infiel, Dios le dio oportunidad de que construyera el santuario, hoy nosotros tenemos la oportunidad, o Dios nos da la oportunidad de recibir su justificación y recibir su perdón. Correcto. Y así como Dios hizo eso en la antigüedad, que quiso habitar en medio de su pueblo, Dios también quiere habitar en medio de ti hoy. Y lo quiere hacer de una manera especial. Él quiere recordarte todos los días que en ese tiempo había rituales, había procedimientos, ceremonias específicas que realizar para que todo ese proceso de perdón y expiación de pecados fuera una realidad. Sin embargo, hoy tú no tienes que hacer nada de esto. Tú no tienes que estar matando un cordero, no tienes que estar pasando por todo ese proceso que se pasaba anteriormente. Sino que algo quizás, no te digo que sea más fácil que eso, pero de alguna manera es la invitación que Dios te hace a ti hoy. Y es aceptarlo y recordar que Él murió por ti y ahora todo ese proceso se rasgó el velo, como lo menciona el libro de Juan, cuando el Señor exclama consumado es. Y justo después de eso viene a nosotros la oportunidad del arrepentimiento y ahora ser limpios de pecado. Simplemente yo diciendo, Señor, me arrepiento, perdóname. Y es bien bonito eso que mencionaba Iber, porque es que ahora ya no es un proceso quizás tan metódico como No tan antes. tedioso. Sí, sino que ahora Jesús, todo ese proceso que se hacía en el santuario, ahora Él lo hace en el cielo. Intercede por ti constantemente, pero ahora está el detalle más importante y es pensar, ¿será que estoy dejando que realmente la influencia del Espíritu Santo trabaje en mi vida para alcanzar el arrepentimiento? O por el contrario, he decidido rechazarlo constantemente y cada día se hace más difícil que la influencia del Espíritu Santo cambie mi vida y permita que Jesús sea ese lugar seguro. Sí. Quedan pocos minutos, Yo quería decir algo. pero Y bueno, nada, Emily quería decir algo. para quienes nos están viendo que son cristianos, que conocen un poco más, que quizás han conocido a Dios a través de nuestros episodios de Inverso, que es muy probable. Dios quiere, o Dios te está invitando el día de hoy a que no solamente tengas o vivas un santuario físico. Él quiere que ese santuario esté dentro de ti. Él quiere que cada día podamos conectarnos con Él. Y que a través de este proceso, como lo dijimos hace rato, que nos faltó una parte, pero que tú ya hiciste tu parte también, porque Jesús hace su parte como nuestro juez, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Entonces, nada, Él no solamente quiere estar contigo y habitar junto a ti, Él quiere también que tú, mediante el proceso de la adoración,
sientas la necesidad de buscarlo cada día. Y esto creo que es lo que quiero reflejar, y esta es como mi conclusión. Eso creo que es lo que quiero reflejar a través del santuario. Esperaba que, bueno, que esta lección te guste mucho. No sé qué van a decir los Y demás. Iber. Ya, bueno, tú ibas a hablar. No, ya todo lo dijo Emily, para que yo voy a decir. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, No porque creo. no, realmente lo que quería recapitular, más o menos las ideas de las que estamos o de las que conversamos, es que, bueno, no se trata de un lugar perfecto, sino que simplemente un ambiente donde reine amor, la paz, que se puede crear en lugares simples. Ujú. No tiene que ser, bueno, puede ser el baño en el caso de Sí, Eli, sí, sí. pero lugares simples donde podamos también tener ese espacio con Dios. Eso por un lado. Dios ha elegido estar con nosotros y esto es una invitación a que podamos consagrarnos, vivir también como como en medio de su presencia, ¿no? Que cada símbolo que hablamos nos lleven a vivir cada día una fe genuina, que cada sacrificio que Jesús hizo, la purificación, cada renovación que podemos hablar, nos ayuda a entender un propósito espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, Dios nos los ha dado, ¿verdad? Y lo último que quería decir es que al mirar al santuario, cuando ustedes estudien la lección, más allá de lo físico que era el lugar, es un reconocimiento de la obra de Jesús y la transformación que quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero cerrar con una pregunta para ti. Iber decía una palabra interesante. Dios ha elegido estar en medio de nosotros. Ahora tú decides elegir que Dios permanezca en medio de tu vida. Quédate con esa pregunta y así vamos a cerrar nuestro capítulo de hoy. Ay, yo quería cerrar con otra cosa. Cierra. Sí, bueno, nada, quería editar la pregunta de Stephanie. Ok, Dios quiere estar en medio de ti, dale la oportunidad. Y ya nos vamos, nos queda 1 minuto, me da mucha ansiedad tener ese tiempo ahí. A mí me encanta, de verdad. Y es que Naguará. cuando Dios nos dio el santuario, nos dio un modelo de cómo los pecadores pueden reconciliarse con Él y de cómo podemos desarrollar una relación mucho más cercana con Él. No lo digo yo, lo dice la lección, estúdiala. Así. Nos vemos en un próximo episodio. Te Gracias, queremos mucho, gracias. te enviamos un abrazo hasta donde estés. Bye, bye. Y bueno, Si te dale la gustó, oportunidad a Dios. si Ay, te- vamos a hacerlo. Si ¿Qué? te gustó, dices que... Vamos a hacer. Tú dale like, suscríbete, Ah, yo comparte y tú yo digo comenta. dale like. ok. O lo hacemos diferente. Sí, dale like, tú la semana pasada. Sí, dale like, dale like. Bueno, que dale like. Ya va, espérate, Suscríbete. Si te gustó espérate. este episodio, Ah, Ajá. perdón, pero tú tengo que decir eso. Sí, Claro. no, yo Esa digo, lo dice ella. si te gustó este episodio, Ah, ok, dale. dale like, Ajá, ahora sí. comenta. Dale. No, Suscríbete. suscríbete. Comparte. ¿Y qué vas a decir? Ok. Ya. Ay, se acabó el tiempo. Dale. Ok. Si te gustó este episodio, Dale like. Comenta. compártelo con todos tus amigos. y suscríbete. Dijiste comenta y Sí, porque tú me dijiste. No, se, otra se me, vez. se me crashó el cerebro, no, pido no, perdón. No, ya se nos acabó el tiempo. Ya, chao, No. chao. Tengo que ¿Y ir qué para mi vas a casa. comentar? Chao, chicos, gracias. Bye. No, Pórtense si llegaste aquí, bonito. comenta incienso. Ah, Chao. comenta eso. Pienso, muy bien. Yo soy Lorito. Yo soy Lorito. Tengo que correr. Yo también. esposo se le quedaron las llaves en el bolso que tengo acá. Ay, Fuera de la casa. tengo hambre. Quiero comer.